¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Tiempo para el deporte en este lunes en el que fundamentalmente los resultados nos fueron bien para los equipos, al menos para los máximos representantes en fútbol, en baloncesto y en balonmano. No así el rugby, que el Silverstone El Salvador ha quedado apeado de la Copa del Rey en un partido francamente malo de los de Juan Carlos Pérez en la cancha de la Samboyana. El próximo fin de semana entra en liza en semifinales ya el BRAC Quesos Interpinares y no jugó el balonmano femenino. Hubo parón por la Copa que se ha jugado en Málaga y que ganó, como era de esperar, el Vera Vera. En fin, de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, además con invitados aquí en nuestro plato. El primero de ellos será David Espinar, el director del gabinete del presidente del Real Valladolid. Pero antes, como siempre, Marina, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenas noches. Vamos a destacar lo que nos ha parecido quizá más llamativo del fin de semana. Eso es, al margen de la victoria del Real Valladolid, hay que destacar, por supuesto, la otra victoria de la que estábamos especialmente pendientes, la del Atlético Valladolid, que jugó en el día de ayer ante Anaitasuna aquí en casa. Tenían marcado ese partido, marcado en rojo, porque era imprescindible sumar 2 puntos para seguir prácticamente vivos, y el equipo de Pisonero lo hizo, así que vamos a arrancar por ahí la imagen del fin de semana. Hacer de tu casa un hogar es proteger a todo lo que tienes dentro. Y en Aluminios Arroyo llevamos 35 años creando hogares cálidos, confortables y seguros con nuestros cerramientos y ventanas. Lo que necesites, cuando lo necesites. Aluminios Arroyo, como en casa, en ningún sitio. Hacer de tu casa un hogar es proteger a todo lo que tienes dentro. Y en Aluminios Arroyo llevamos 35 años creando hogares cálidos, confortables y seguros con nuestros cerramientos y ventanas. Lo que necesites, cuando lo necesites. Aluminios Arroyo, como en casa, en ningún sitio. Ha sido buena jornada para el equipo vallisoletano, salvo la victoria de Guadalajara, pero después en el último partido de la jornada empataban el Cangas y el Cantabria, con lo cual pues, ha permitido que el equipo de Pisonero adelante al equipo de Cangas y así abandona el puesto de promoción, con lo cual ahora mismo está fuera de todo peligro. Podía acabar la liga así hoy ya, pero en fin, nos quedan unos 4 partidos todavía. Vamos ya con el fútbol, eso sí. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. En Cener diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Bueno, como decíamos, está con nosotros esta noche David Espinar, el director del gabinete del presidente del Real Valladolid, de Ronaldo, que bueno, pues supongo estará feliz viendo que el equipo ha remontado tras el cambio de entrenador y que bueno, pues se alejan un poco los fantasmas o el peligro del descenso. David, buenas noches. Buenas noches. Bueno, decíamos ahora, 7 de 9, tras el cambio de entrenador no está nada mal, ¿no? Bueno, está muy bien, realmente ha sido un impulso muy importante en la clasificación, por descontado, pero también en el ánimo del club, de los jugadores, de nuestros aficionados, que aunque es cierto que estaban con un equipo que no ocupaba posiciones de descenso, sí que también es verdad que los sentimientos que transmitía no eran los más esperanzadores. Posiblemente con el equipo técnico anterior hubiéramos seguido adelante, estábamos convencidos que sí, pero hacía falta, desde el punto de vista de la dirección deportiva y del presidente del club, un nuevo impulso, y se optó por la decisión de destituir al entrenador, y hasta ahora es cierto que hemos sacado casi el 100% de los puntos en 3 partidos. Esta es una pregunta que se la sigue haciendo mucha gente, aunque bueno, estamos viendo que ha surtido efecto ese cambio de entrenador, pero ¿por qué esa semana? ¿Cuándo se toma exactamente la decisión? Y si fue al final esa hecatombe en Madrid, en el Bernabéu, lo que decantó todo. Sí, durante todo el año el club tiene muchas vías de información sobre entrenadores, jugadores, directivos. Estamos muy al día de todo lo que ocurre en el mundo para ver si en caso de una emergencia podemos recurrir a alguna de estas figuras.
Es cierto que el desencadenante fue el partido en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Las cosas, a opinión de la dirección deportiva y del presidente, no estaban funcionando como entendían que debían hacerlo para tener garantías por lo menos de competir en esta categoría, y se tomó la decisión durante esa madrugada. El técnico Paulo Pesolano estaba libre después de haber rescindido su contrato con Cruzeiro. Se contactó con él y llegó en 2 o 3 días para acabar de cerrar el acuerdo e incorporarse al equipo. El día del Athletic de Bilbao, me consta, no digo que se tomara la decisión ese día, pero me consta que ese día la derrota sentó mal, que Ronaldo estuvo, no sé si enfadado, frustrado tal, y que le estuvo ya dando vueltas a la situación, y que quizá fue un poco eso, unido a lo del Bernabéu, que él lo vio en el palco, más que la trayectoria que llevaba el equipo, que es verdad que las sensaciones no eran del todo buenas. Había partidos que competía, otros que no, pero quizá encadenar esos 2 malos partidos, Bilbao y Real Madrid, fue lo que terminó por decidir el cambio. Tomar una decisión de destituir a un entrenador no es nunca sencilla. Si encima ese entrenador es una de las mejores personas que he conocido yo en el mundo del fútbol, todavía es más difícil. Que está alineado con la ideología del club y los proyectos del presidente, aún lo hace más complicado. Que además todo esto contrasta con la opinión habitual del dueño del club de no destituir a los entrenadores hasta que acabe la temporada, aún hace todavía más complicada esa destitución. Fue una situación muy difícil, y es verdad que la trayectoria no era regular, pero dentro del club teníamos la esperanza de que esto fuera a funcionar. Sin embargo, la actuación en el Santiago Bernabéu, esa falta de competitividad, creo que fue lo que más desencadenó esta reacción que supuso la destitución del preparador. Y es verdad que Ronaldo y la dirección deportiva lucharon contra muchos condicionantes, los que he enumerado, pero al final tomaron esa decisión. Hace 2 años, precisamente, cuando se bajó con Sergio, no se le destituyó. Ronaldo aludía a que la experiencia le había dicho que los cambios de entrenador no significaban que con ellos se pudieran salvar los equipos, y que no le gustaba destituir entrenadores en mitad de temporada. Pero viendo un poco el rumbo de este año, el club ha querido evitar precisamente lo de hace 2 años. Bueno, su creencia es la misma, pero la experiencia no. Claro. Has mencionado la experiencia, pero la experiencia precisamente con ese caso nos demostró que en esa situación no funcionó. Es verdad que mirando la estadística hay muchos más casos de cambios de entrenador con los que el equipo correspondiente desciende que no en la situación inversa, pero como nosotros, en opinión del presidente, ya no salió mal esa decisión en aquel momento, se esperó hasta el último momento para tomar esta otra determinación. Cuando yo he dicho repetidamente que el club no se había planteado la destitución del entrenador, es que era cierto, pero claro, yo hablo en el momento en que se me hace la pregunta. Es como si ahora yo pregunto si vais a ir de vacaciones. Seguramente sí, pero si uno de vuestros acompañantes se parte un pie, a lo mejor no vais de vacaciones. En ese momento se cambia la decisión. Y es lo que ocurre. Nosotros aún hoy pensamos que destituir al entrenador es la última de las soluciones que debemos afrontar, pero en este caso hemos considerado que era eso, la única razón que nos quedaba por llevar adelante. Quizá muchas veces se mira solamente al cambio de entrenador o la situación de la plantilla, pero también, y parece que queda en un segundo plano, la situación de estabilidad de los clubes, ¿no? Porque si miramos ahora mismo los 3 que están en descenso, Elche, Español, Valencia, los 3 han cambiado de entrenador, están ahora mismo en descenso y tienen, digamos, una situación institucional de todo menos estable, que eso también influye. El Almería está ahí bordeando, el Getafe está bordeando, ninguno de los otros ha cambiado, pero tienen una situación más estable como club. Quiero decir que no solamente es un cambio de entrenador, que obviamente, digamos, es el primer punto, porque es el que dirige la plantilla, pero a veces también influye mucho la situación societaria, la tranquilidad, la estabilidad de la empresa, ¿no? Del club como empresa. Como todo en la vida, cuantos más problemas tiene una organización, una familia, un grupo de personas, más recursos debe destinar a afrontar esos problemas y menos a la gestión. Nosotros intentamos que, en lo que depende de nosotros, el club vaya bien, y en eso estamos. Tenemos ciertos altibajos con la economía, como tienen todos los clubes de la Liga,
Tenemos una magnífica situación social, que nunca dejaremos de agradecer a nuestros abonados el apoyo que nos están dando y aficionados, y también muchos miembros del programa de simpatizantes. Tenemos una buena situación patrimonial sin tener patrimonio, pero desde el punto de vista de jugadores casi todos son nuestros, que eso es un avance muy importante respecto a hace solo 5 años, cuando nosotros llegamos, que pienso que había 1 o 2 jugadores que eran en propiedad del club, el resto eran cedidos. Y es verdad que hay partes que son más incontrolables y a las que los clubes son más vulnerables, como son las actuaciones deportivas. Intentamos que todos los recursos para resolver problemas se centren solo en eso y el resto del club pueda funcionar de una manera casi independiente, llevando una línea que nosotros entendemos de bastante estabilidad. Hablando de situación deportiva, esto le corresponde más a Fran, pero bueno, ya son preguntas que surgen en el ambiente. El club está planteándose hacer efectiva la cláusula de compra, la opción de compra, mejor dicho, por hombres como Ongla o Larin, sobre todo este primero. Es cierto que son cuestiones deportivas y que es Fran Sánchez quien debe responderlas, pero nosotros tenemos que cumplir un aspecto fundamental para que esa situación se dé, que es permanecer en Primera División. Hasta que eso no lo tengamos garantizado, realmente en el club estamos trabajando para que eso se consiga. A partir de ahí ya veremos la dirección deportiva qué decisiones toma, pero en estos momentos todo pasa por mantener la categoría de Primera División. ¿Y no hay obligación de comprar a ninguno de los dos en caso de que el equipo se quede en primera? Digo, porque muchas veces las cesiones van condicionadas, como lo de Weissman, al éxito deportivo. Es decir, si el equipo se queda en primera, ¿hay obligatoriedad de hacerse en propiedad con esos 2 jugadores o es opcional y el club podrá o no podrá ejecutarla? Sí, es la obligación, era lo que estaba diciendo, que por eso nuestro objetivo, antes de analizar si nos quedamos o no con los jugadores, es quedarnos en Primera División. A partir de ahí hay una serie de condicionantes que hacen que podamos optar a quedarnos con los jugadores sin que sea obligatorio hacerlo. ¿Cuáles son las cantidades? ¿Las podrías decir? No puedo decirlas. No las puedes decir. Nosotros firmamos convenios de confidencialidad en todos los contratos. Bueno, vamos a hablar, hablamos ahora de la situación de estabilidad del club, pero este fin de semana se cambió el tema de los accesos para intentar evitar que ahí hubiera colas. Parece que ha vuelto a haber colas, al menos la gente se nos ha vuelto a quejar. Yo tengo que decir que yo llegué tarde porque venía de trabajar de otra cosa y llegué a 3 minutos de empezar el partido y cuando yo llegué no había cola y entré directo. Yo no tuve problema, pero sí que es verdad que mucha gente nos ha dicho que hubo colas. Había buen ambiente en la Fanzón, que estuvimos por allí dándonos una vuelta. Es verdad que cuando faltaba media hora aproximadamente del partido la gente se empezaba a acercar al estadio y no había tantas colas, pero a falta de 20 minutos o así es cuando más, o 25 es cuando más se generaron. Pero sí que hubo colas. Una, que el ritmo de afluencia al campo fue el mismo que, por ejemplo, el día de Osasuna, que jugamos a la misma hora. A las 6:20 solamente habían entrado 13.000 personas al estadio de las 21.000 y pico que lo hicieron al final. Eso no cambió. Es verdad que el sistema es más rápido, mucho más rápido, pero no sirve fotografiar el abono en el móvil y mandárselo a otra persona para ceder el abono. Solo funciona con el móvil del propietario, porque es un tema de radio, no es de imagen. Es distinto el abono tradicional, que sí que podemos hacer una captura y mandarlo a otra persona para que entre con él. Ahí el torno lo reconoce. Pero este sistema obliga a que el aparato que tiene el abono sea el que se utiliza para acceder. Sí, es como una tarjeta de crédito cuando está asociada a un teléfono. Exacto. móvil. Y por lo tanto hubo algunas situaciones, no pocas, de abonos cedidos que no funcionaban al acceder. Entonces los porteros y el área de operaciones del club reaccionó a esa situación, pudieron entrar todas las personas, pero naturalmente eso provocó atascos al intentar averiguar qué era lo que sucedía con esos abonos. Y hay más puertas de acceso, lo estamos viendo, hay 4 más en las tribunas, se abrieron 2 nuevas puertas en la 2, en la 6, en la tribuna este también, pero sí que es verdad que había gente ahí paralizada con el tema del móvil, yo me di cuenta. Nosotros tenemos el número de tornos como si el estadio tuviera un aforo de 30.000 personas. Eso te lo asigna la Liga. En su día reclamamos un par de tornos más para que las personas pudieran salir a la media parte para fumar, ya que dentro del estadio no se hace, con un civismo muy notable por parte de nuestros abonados y aficionados, se pidió para que pudieran salir y entrar más fácilmente. Y ahora hemos solicitado otros 8, que son los que se estrenaron en el partido ante el Girona, 4 en la tribuna este y 4 más en la tribuna oeste. Aún así ha habido colas, pero yo lo digo siempre, yo no estoy valorando
que los abonados lleguen tarde. Yo estoy explicando lo que sucede. Yo no estoy diciendo si eso es bueno, malo, indiferente, ni estoy obligando a nadie que venga cuando quiera. Nosotros hemos creado una fanzón para intentar tener algo de entretenimiento, una zona que es desolada, no hay nada, y yo entiendo que las personas no tienen nada que hacer, lleguen al campo justos. Hemos intentado crear un entretenimiento, pero es verdad que no pasa. Pero yo no estoy diciendo que eso es bueno ni malo. Yo estoy diciendo sencillamente lo que ocurre, no lo valoro. Tú reflejas la realidad y ya está. Ocurre que en esta sociedad tenemos tanta aversión a la verdad que nos molesta hasta cuando nos la dicen. Y no es una cosa del deporte, es una cosa de la sociedad en general. Yo estoy diciendo lo que ocurre, asépticamente. No estoy valorando ni culpando a nadie de nada. Explico por qué hay las colas. No valoro esa Y situación. sobre todo que la gente tenga en cuenta lo del móvil, lo de no hacer una foto con este nuevo sistema de cara al partido del domingo, por ejemplo. Se prevé también una gran entrada. Si alguno va a ceder el abono a otra persona, pues que tenga en cuenta que ese sistema con el móvil no va a funcionar. Sí, estoy seguro que lo vamos a explicar detalladamente a través de nuestros soportes de comunicación para evitar todavía algunos problemas más de los que ya habitualmente ocurren. Y una pregunta desde el desconocimiento, porque no tengo ni idea. ¿El software o el sistema que lee las entradas, los códigos y demás, es el mismo para todos los estadios? ¿Cada club tiene el suyo propio? ¿Eso se puede modernizar, actualizar o mejorar? Te pregunto porque no sé, quiero decir, no sé si es el mismo sistema de tornos que se leen aquí que el que hay en el Wanda o en San Mamés, por poner un caso. Sí, es de la Liga, pero este programa que hemos realizado en el partido con el Girona es un programa piloto todavía, no es un programa definitivo, es una cosa que estamos haciendo. La Liga cuenta con el Real Valladolid para muchas cosas y una de ellas ha sido probar este sistema de acceso, pero el software, evidentemente, tú puedes tener tu proveedor de ticketing, pero los tornos son enviados por la Liga. Vale, hacíamos referencia a esa zona en la que se monta la fanzón, que es una zona desierta, que no tiene nada y que en breve va a tener la ciudad deportiva. Si no me equivoco, creo que es pasado mañana, día 26, cuando cumple el mes, desde que salió el plazo del ayuntamiento. Mis noticias es que no ha habido ninguna alegación, con lo cual, si el día 26 se cierra el plazo sin alegaciones, se podría llevar a la semana siguiente a la Junta de Gobierno, que sería miércoles, y ahí se procedería a la aprobación definitiva, con lo cual podemos estar hablando de que en apenas 15 días el club podría, si quiere, empezar las obras. Pienso que es el día 27 cuando se publicó en el Boletín Oficial de la provincia. Será un día más. Y a partir de ese momento pues sigue el trámite. Es cierto que si se nos da la concesión de manial definitiva de la parcela, estaremos en disposición de comenzar a trabajar. Es hora del club entonces de organizar un concurso entre las empresas constructoras para ver cuál es la mejor propuesta para llevar a cabo el proyecto y calculo que comenzaríamos con las obras en verano. Tampoco falta tanto, antes hablábamos que nos está pasando el tiempo volando. Estamos a mes y medio prácticamente. Exactamente, verano a lo mejor no es el día que empieza el verano, pero durante el verano sí que comenzaríamos esas obras. ¿Cuáles son las primeras acometidas que vais a hacer en esa ciudad deportiva? Todavía tenemos que estudiarlo porque los precios aumentan cada día, cambian los proyectos, pero una de las cosas que tenemos que hacer evidentemente es arreglar, y creo que va a ser lo prioritario, la salida del túnel, porque vamos a acordonar, a cerrar la parte del aparcamiento, entonces tendrían que salir los coches hacia otra dirección. Esa obra está en el proyecto, se puede consultar, obviamente está presentada en el ayuntamiento y pienso que sería por donde comenzaríamos, pero obviamente también tenemos que tener en cuenta muchos otros condicionantes. Y un poco en ese sentido, ¿hay obras a corto plazo de este mismo verano que vayan a estar condicionadas al descenso de categoría o en principio no creéis que vaya a ser así? No pensamos que vayamos a descender y no pensamos Por que vayan a supuesto. influir en caso de que tengamos un descenso porque la mayor parte de esta financiación corresponde a la asignación de los fondos CVC que están funcionando con total normalidad en la entrega y en la justificación por parte de los clubes. Yo, por aclarar, porque yo me he perdido un poco, ahora de repente llegamos, se plantea una campaña electoral y el deporte y el Estadio José Zorrilla aparecen en el centro de la campaña electoral. No solo el Estadio José Zorrilla o las obras, hay otros proyectos en torno al deporte, pero como nunca. Es algo inusitado, al menos para mí en Valladolid. Entonces, claro, yo ahora resulta que el proyecto que se aprueba ahora de reforma
de construcción de ciudad deportiva lleva aparejado una obra en el estadio que asume el club a un largo plazo, como es cerrar el fondo sur, extender la cubierta de las tribunas, etcétera, pero llega un candidato y dice que eso lo va a hacer él y lo va a hacer el ayuntamiento. Entonces, yo ya quiero decir, en caso de que esto se haga, ¿quién lo haría? ¿El club? ¿El ayuntamiento? Porque estamos hablando de hacer lo mismo por diferentes vías. Entonces, yo ahí ha habido un momento en el que me he perdido, no sé exactamente cómo queda eso, lo digo porque vosotros tuvisteis una reunión con el candidato que él lo solicitó y no sé si ahí a lo mejor se aclaró esto, porque es que a mí ahora me da la impresión de que se nos están amontonando las cosas en torno al Estadio José Zorrilla. Bueno, nosotros, cuando hemos pedido la nueva concesión, hemos tenido que justificar que nos cedan el estadio, porque no pedimos la concesión del aparcamiento donde va a ir la ciudad deportiva, sino de toda la parcela. Y toda la parcela incluye lo que ya es cesión al Real Valladolid, de la que nos quedan unos 13 años, que son la superficie de los campos anexos actuales y el estadio. Naturalmente, no el ayuntamiento. Una administración que te hace una concesión sobre una parcela no la hace para que la tengas, la hace para que el territorio, la ciudad, crezca con esa concesión. Nosotros, por lo tanto, durante los 50 años tenemos que comprometernos a hacer una actuación sobre la ciudad deportiva o sobre el aparcamiento, que va a ser la futura ciudad deportiva, y sobre la otra parte que nos ceden, que es el estadio actual. Al disponer de ese plazo de 50 años en la concesión, nosotros entendemos que a día de hoy el club no tiene la economía suficiente como para emprender una obra de tanta magnitud como es la del estadio. Por otra parte, debo decir que por mucho que se haga en este estadio, no va a ser el Wanda Metropolitano o el Estadio de la Cerámica. Esa es la segunda pregunta que te quiero hacer. Este estadio tiene muchas incomodidades y muchos inconvenientes que hacen que una reforma lo mejore, pero que no lo vuelva perfecto. Bajo mi punto de vista, los asientos seguirán siendo estrechos, seguirá habiendo poco espacio entre las piernas de un espectador y la espalda del de delante, pero sí que es verdad que nosotros queremos mejorarlo y mejorar el confort y la seguridad de nuestros aficionados. De hecho, la primera actuación que hicimos fue eliminar el foso por una cuestión eminentemente de seguridad. El plan de evacuación del estadio era hacia arriba. En caso de un incendio es de locos tener que trepar para escapar de un sitio, lo normal es correr hacia abajo, claro, donde además está la mayor extensión del campo, del terreno, del estadio, que es el terreno de juego. ¿Qué ocurre con la propuesta del candidato del Partido Popular? Consciente de esta necesidad de trabajos, propone, es lo que he leído y lo que habló con nosotros, que esa obra se vaya a realizar en mucho menos plazo y por una especie de consorcio que lo financie, en el que obviamente estará el Ayuntamiento, estará el Real Valladolid y habrá alguna otra entidad. Eso, bajo nuestro punto de vista, beneficia al club y a la ciudad, porque hace un estadio mejor, que facilita que nuestros abonados estén mejor y que la ciudad adquiera un punto de visita mucho más atractivo que el actual estadio. Y acortar los plazos también. Y naturalmente nos ahorra dinero, porque ahora todo lo que se ha hecho en el estadio lo ha pagado el club. El proyecto de Ciudad Deportiva es un proyecto del club. Y esta innovación supone que la Administración y alguna entidad externa nos vaya a ayudar en la reforma del estadio, pero veremos qué es lo que sucede. Nosotros, como dije en su día, estamos abiertos a hablar con cualquiera que quiera mejorar a la ciudad y quiera mejorar al Real Valladolid. Claro, es que mi segunda pregunta iba en esa línea. Viendo lo que se ha hecho en otras ciudades, lo digo porque Jesús Julio Carnero aludía al estadio de Vigo, lo ponía como ejemplo. Pero claro, por mucho que se levante el fondo sur y que se cubra todo el anillo para que la gente no se moje, el estadio seguirá siendo viejo, seguirá siendo estrecho, seguirá siendo incómodo. Se puede pintar, se puede arreglar, será más bonito, pero seguirá siendo viejo e incómodo. Entonces, a lo mejor es hora de que ya alguien en esta ciudad diga, y si hacemos como han hecho en Cádiz, como han hecho en Málaga, como han hecho en Vigo, y tiran una tribuna, la levantan en un tiempo, luego tiran otra, tal, y de esa forma se hace un estadio moderno, cómodo y ahí ya completamente cerrado todo el anillo y por supuesto las cubiertas. Es mucho más presupuesto, es mucho más tiempo, sin duda, pero al final lo que se está haciendo, a mi modo de ver, son poner parches. Pintar la pared, sí, pero a veces los desconchones quedan debajo de la pintura, ¿no? Sí, es evidente.
Hay algunas soluciones que se pueden dar al estadio, pero que son todas impopulares, pero ya es un salto adelante hacer una cubierta que no se moje nadie. Sí. Hoy en día nos mojamos hasta los que estamos en el palco presidencial, cuando llueve. Es verdad que es un estadio con muchas deficiencias, pero también es cierto que la capacidad constructiva ha evolucionado tanto que un estadio del año 1982 parece del año 1922. Si lo comparas con otros estadios, el de Pamplona, Vigo, Villarreal, no hablo de San Mamés, Anoeta, que son maravillas del fútbol, pues evidentemente nuestro estadio es incómodo y un poco viejo, naturalmente, pero es que el Camp Nou es el Camp Nou y se está cayendo a trozos. Sí. Es un estadio todavía más antiguo que el nuestro, que es del año 57. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos, intentar mejorarlo y venga de donde venga el proyecto, si es bueno y sostenible tanto para la ciudad como para el club, aprovecharlo. Insisto, venga de donde venga. Yo quería preguntarte también por otro tema. La gente está muy pendiente, y más ahora en este tramo final de temporada, en general, no solo aquí en Valladolid, de las cuestiones arbitrales. Cada fin de semana es un barullo tremendo. Hay clubes que han optado por, casi de forma constante, quejarse públicamente. No es vuestra línea de actuación, ya lo sabemos, pero buena parte del aficionado sigue insistiendo en que por qué ante casos flagrantes en contra del Real Valladolid en muchas situaciones, en muchos partidos, el club no emite un comunicado, alguna queja, algo público para, por lo menos, darlo a entender, ¿no? Y ponerlo también sobre la mesa, no privadamente, sino también de forma pública, y amparar un poco así al propio equipo y al propio aficionado. Yo creo que al club se le ampara haciendo lo que nosotros hacemos, hablar con los árbitros y con el colectivo arbitral, con el comité técnico de una forma muy fluida, exponer nuestros puntos de vista, escucharlos de ellos, y estamos convencidos de que no ayuda un comunicado, convencidísimos. Y no creo que haya nadie que me pueda demostrar que hay clubes que no han descendido por sacar un comunicado o han sido campeones por hacerlo. Nosotros tenemos esa línea de actuación que parte directamente del presidente y creemos que es la mejor forma de actuar. Es cierto que ha habido decisiones que no nos ha ayudado, hay alguna que sí que nos ha ayudado también, pero estamos convencidos, insisto, en que no va a cambiar el comportamiento de los árbitros, que al final lo que hacen es arbitrar según ellos entienden que aplican la regla, hagamos o no un comunicado. Lo que pasa es que sí que es verdad que los comunicados contribuyen a generar mucho ruido, da mala imagen de la competición, pero sí que estamos viendo, y esta temporada se está demostrando, que el club que se queja, en el mes siguiente le cae un favorcillo. Lo estamos viendo, esta liga. Pero a los que no se quejan también, y estoy seguro que nadie me puede traer aquí la prueba científica de que eso es verdad. Hombre, es muy difícil demostrar, claro, que a un club que hoy se le perjudica, en un mes se le va a beneficiar adrede, que eso no se puede demostrar. Como tampoco podemos demostrar que se le vaya a perjudicar a nadie adrede. Yo tampoco creo que ningún árbitro vaya a perjudicar conscientemente a nadie. Eso lo he defendido siempre y lo seguiré defendiendo. O sea, yo no creo en campañas de persecución ni contra el Valladolid ni contra nadie. Pero sí creo que como los árbitros son humanos, están sometidos a una presión y que esa presión no es la misma que se ejerce desde Barcelona o desde Madrid que desde Valladolid o desde Soria, por poner un caso. Entonces, que a veces los clubes más pequeños tienen que igualar ese nivel de hacerse ver y de presión simplemente para que se les respete. Porque a veces da la sensación de que no. Ayer hemos visto esa mano famosa de Busquets en el partido. Esa mano es la de la primera vuelta de Javi Sánchez contra el Real Madrid. Ese penalti es el mismo. Al Barcelona no se lo pitan y al Valladolid se lo pitan. Yo no quiero entrar mucho en el debate, pero ¿alguien piensa que el Atlético de Madrid es un club pequeño? Comparado con el Barcelona, sí. O el Valencia, o el Sevilla, y están sacando ellos comunicados Valencia, y quejas. Pienso que, a ver el jueves, que por muchas vueltas que le demos, sé que es muy goloso para el periodismo. Yo soy periodista y he vivido de esto muchos años. Y es muy goloso, es verdad. Y los aficionados pues, reaccionan como reacciona un aficionado, naturalmente. Y como yo reaccionaría, como el abonado David Espinar reaccionaría si no estuviera en el puesto que estoy. Pero insisto en que no creemos que eso sea una ayuda extra a cambiar los resultados de los partidos. Bueno, insisto, puede que tengas razón, pero este jueves tenemos un ejemplo muy explícito en Mestalla, después del último partido. No quiere decir que obviamente vayan a ir en contra de los árbitros del Real Valladolid, no, pero que ese a lo mejor al ambientillo Valencia un poco, ya le deben una y cuando haya una duda, pues el árbitro instintivamente
va a querer compensar, porque son humanos, y eso pasa, Y normalmente se compensa más al que más protesta o más ruido genera que al que está callado o no da tanto ruido. En todos los órdenes de la vida, no solo en el fútbol, ¿eh? Esto se puede comprobar siempre. Quiero decir que no es aquello del profesor me suspende porque me tiene manía, pero sí que es verdad que el que más se queja, el que más ruido mete, suele conseguir más que el que tiene un perfil más moderado, más educado, que ojalá todo el mundo lo tuviera. No voy a seguir con esto porque estoy convencido de que no es así. Ojalá no se equivoquemos. Bueno, que no voy a seguir, quiero decir que no Sí, voy a no darle vamos más a vueltas a lo que incidir. yo pienso, Claro, porque claro. voy a decir lo mismo en todas mis intervenciones. Yo no he visto a nadie que me pueda demostrar lo contrario a lo que nosotros pensamos. No digo que sea acertado o desacertado, todo el mundo puede tener una opinión de lo que hacemos. Es que hay cosas que es muy difícil poder demostrar, quiero decir, Son más insisto, de sensaciones. Nadie va a poder demostrar nunca que un árbitro va a ir en contra de determinado club, el que sea, adrede en una campaña de persecución, o el comité de árbitros o la federación, como se dice. Yo eso no lo creo, Pero sí creo, insisto, porque son humanos y al final son moldeables como lo somos cualquiera, y ante la presión unos ceden de una forma, otros de otra, y hay clubes que ejercen mucha presión, mucha, y generalmente salen más beneficiados. Históricamente, o sea, no es cuestión de hace 4 días, ¿eh? El otro día estuvimos en la Asamblea de la Liga y los clubes respondimos a una encuesta muy interesante que nos hizo la Liga. Pienso que los resultados son públicos, los emitieron, los publicaron, me parece. Y al respecto realmente, de los árbitros, sí, es cierto, sí. Y realmente yo con lo que me quedo de esa reunión, en la que luego tratamos el tema de Enríquez Negreira con la explicación del presidente del Barcelona, Joan Laporta, yo con lo que me quedo es que no hay casi nadie conforme con el modelo, no con las actuaciones. Eso está claro. Las actuaciones no se fue tan radicalmente en contra, ni en las intervenciones de los presidentes que estaban allí. No es una situación así. Lo que se discute es el modelo. Sí conviene que los árbitros sigan dependiendo de la Federación Española. Nos propusieron los modelos de Inglaterra, de Alemania y de Estados Unidos, y nosotros somos partidarios de que haya una sociedad mixta que gestione de forma independiente, en la que obviamente tiene que intervenir la Federación Española, pero también tenga su concurso la Liga, una entidad independiente que gestione toda la situación de los árbitros. Los clubes pagamos unos 34 millones de euros al año a los árbitros, por su trabajo, evidentemente, y creemos que se puede cambiar el modelo perfectamente. Vamos a ver si nos hacen caso en las primeras reuniones que tengamos con la Federación y podamos avanzar en este sentido. Hombre, esto nos daría para un debate, ya nos quedamos sin tiempo, pero ya no es cuestión tanto del modelo, es cuestión de que al final el arbitraje no dependa del criterio porque si siempre depende del criterio y no hay una normativa que acote al más mínimo detalle la casuística que se produce, vamos a estar siempre igual. Porque el criterio unas veces va a ser otras veces voy a pensar que, otras veces creí, otras veces vi, entendí, me pareció, y al final, claro, ante eso no puedes discutir, porque como es el árbitro el que arbitra, pues siempre va a prevalecer su criterio. Lo malo es que el criterio no es siempre el mismo. Ese es el problema. No, y el modelo es el modelo de gestión, el modelo de arbitraje no cambiaría. Al final hay muchas cosas en la regla que son interpretables, a interpretación del árbitro. Naturalmente el VAR sería una maravilla si todo fuera científico, pero es que no lo es. Claro. Se ven las acciones y hay un señor que decide si ese empujón es lo suficientemente grave como para pitar un penalti o no. Que hay decisiones que aquí sí son, pero en otro campo no lo son. Si al final esto, mira, insisto que nos vamos de tiempo, todas las manos dentro del área son penaltis, se acabó el problema, no hay nada que interpretar. Ya está, le duela a quien le duela, tendrán que jugar con los brazos atados si quieren. Los defensas irían a dar en las manos, entonces ahí tenemos otro problema. Bueno, pues ya aprenderán los defensas, igual que han aprendido con el fuera de juego milimétrico y se adaptan a la defensa en zona o a la defensa mixta o se adaptan a no sé qué, pues tendrán que adaptarse a que todas las manos dentro del área son penaltis, ya está. Se acabó la interpretación, pero eso no quieren, porque eso sí que iguala a todos. Entonces, y eso es lo que no quieren. Por eso digo que hay muchas cosas que mejorar, pero insisto que ya nos vamos de tiempo y además veníamos a hablar del Real Valladolid más que de arreglar la Liga, que tampoco nos compete a nosotros. Gracias, David, por haber venido esta noche a contarnos aquí toda la historia del Real Valladolid. Encantado, muchas gracias.
No despedimos este bloque, vamos rápidamente a ver el resumen del partido del Promesas, partido que ofrecimos en directo aquí en la mañana de este domingo contra el Compostela, empate a 2 para los de Julio Baptista, con una parte para cada equipo. Muy bien el equipo blanquivioleta en la primera parte, muy superior al Compostela, y todo lo contrario en la segunda, muy superiores los gallegos. Además con buenos goles, especialmente el de Maroto, que solo lleva 2 con el Promesas, pero los 2 han sido golazos. El que marcó en el estadio ante el Palencia Cristo Atlético y el que marcó ayer, que fue un golazo. Bueno, este es el primero, asistencia una más de Pozo, va a rematar Víctor al travesaño y el rechace muy atento Cedric para enviar al fondo de la portería. Lo comentábamos ayer en el transcurso del partido, seguramente los más aficionados del Real Valladolid se acuerden del portero que defendía la meta del Compostela, Javi Jiménez, el que fue portero del Real Valladolid en aquel famoso playoff contra el Elche. Pues en aquel entonces estaba en el primer equipo y ahora es el refuerzo invernal en la portería del Compostela. Y este es el golazo de Maroto, una muy buena jugada del equipo por banda izquierda, por parte de Arroyo, que recibe un pase en profundidad, luego ahí toca atrás Fran Rivera y ese toquecito se lo deja Maroto, que marca un golazo extraordinario. Y bueno, ahí nos fuimos al descanso, nos prometíamos muy felices, pero aquí un despiste en un saque de banda, dejan solos a un par de jugadores y otro ahí en el centro del área y nada, llevábamos 3 minutos de la segunda parte y esto cambió el partido, esto dio alas al Compostela y el Promesas se empequeñeció y estuvo a merced del equipo gallego todo el partido. Los cambios de Baptista intentaron frenarlo pero no lo consiguió, para colmo de males se lesionó Cedric, que tuvo que salir del terreno de juego, esperemos que no sea mucho, y bueno, pues luego llegó el segundo gol ya en torno a la media hora casi de la segunda parte. Este es el segundo gol y esto es lo que decía Julio Baptista al final del partido. El resultado de 2-0 es el resultado más complicado que hay en el fútbol. El partido era el partido más complicado porque ellos nos iban a apretar y nosotros lo que tendríamos que hacer era intentar ver las debilidades del rival que nos estaba dejando y aprovecharlas. Porque si metes el 3-0 se acabó el partido. ¿Qué pasa? Que nos encontramos un gol muy temprano y ahí qué pasa que es difícil jugar, no es tan sencillo. Y nosotros al final ha habido una desconexión importante que nosotros desde fuera estábamos intentando manejarla, pero no ha sido posible. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. En Cener diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. En Tecnicalor llevamos más de 60 años suministrando y asesorando en instalaciones de aire acondicionado, piscinas, riego, mantenimiento de jardines y calefacción. Primeras marcas al mejor precio para tu jardín y piscina. Tecnicalor, en Avenida del Norte de Castilla 13, Polígono de Argales. Vamos ya con la tertulia, con 3 compañeros que hemos invitado esta noche, con Daniel, con Diego y con Jesús. Buenas noches a los 3, bienvenidos. Buenas noches. Qué contentos se os ve, qué caras más felices y relajadas, ¿no? Bueno, yo soy muy contento porque la primera vez que me has invitado cuando Real Valladolid ganado, pues muy contento, la verdad. ¿Es la primera vez que vienes sabiendo Sí, ganar es la primera vez. Sí, ya el último día nos lo dijo. El último día nos dijo, oye, llamadme un día cuando ganen, que siempre viendo cuando pierden. Súper contento. Es verdad. Yo llevaba racha también yo ya había venido cuando habíamos ganado, pero llevaba una racha dura también, sí, ¿no? de muchos días. Pero bueno, ya afortunadamente hoy, yo creo que todos encantados. Fue relajaditos, ¿no? Creo que es el tono general, iba a decir que hay en el entorno, creo que lo hay en la ciudad por completo. Ayer tú lo verías, Manolo, en los anexos, que las sonrisas en la gente del club eran completamente diferentes, la tranquilidad en la afición también, vas por la calle, hablas con gente, en casa, con los compañeros y todo el mundo te dice, jolín, qué bien, menos mal, ¿no? Es como que nos hemos quitado un peso de encima con estos 7 puntos de 9. No hay nada hecho, pero claro, es que al final tienes 8 jornadas por delante todavía. Y haciendo así números, entendemos que, bueno, que con 2 victorias, una victoria y a lo mejor un empate, no vamos a ser tan justos, ¿no, Diego? Pero Daniel, pero vamos.
Sí, yo creo que por redondear un poco 2 victorias, debería dar. Ahora tienes 35 y 6, 41. A mí con 41 me salen las cuentas. Debería. Hubo una época que decíamos, a lo mejor hasta más de 42, pero bueno, yo creo que ha ralentizado un poco la puntuación abajo y yo creo que sí, que con esas 2 victorias debería valer. Es verdad que ahora lo vemos todo de color de rosa y todo es fantástico, lógico, no digo que no sea así, pero yo el temor que le tengo, creo que con Pezzolano, por lo poco que se le ha visto, no va a pasar, es que no volvamos a esa... complacencia. Sí, eso es, a esa complacencia de antaño, de, bueno, ahora ya tenemos margen, vamos a relajarnos. Quiero pensar que con Pezzolano no va a ser así porque es lo que le ha pasado al Real Valladolid. Ya no esta temporada, sino desde hace un tiempo, y creo que es lo peor que le podría pasar. Una dinámica buena que tienes, extiéndela, aprovechala al máximo, y a Valencia no vayas pensando que el empate puede ser buen resultado. No, no, no. Tú vete a ganar, que como ganes ese partido, es que tienes 3/4 de permanencia ya atados. Yo creo que en los próximos tenemos 3 partidos que son importantes, aunque claro, podemos pensarlo que contra Atlético se va muy difícil. Pero yo estoy muy de la filosofía de Cholo Simeone, partido por partido, y creo que Real Valladolid tiene que mirarlo eso. Primero Valencia, luego Atlético y luego Rayo. Son los 3 partidos muy importantes, porque yo creo que si ganamos uno de esos partidos y empatamos otro, son 4 puntos cuando se suma, pues no está mal. Y tenemos 5 jornadas, tenemos Barcelona, pues claro, son partidos difíciles, pero lo más importante es que tenemos buena racha, hay que conseguirla, hay que continuarla. Pero sobre todo contra Valencia. Sí. Es verdad que todos juegan la misma liga, pero a la hora de la verdad es verdad que los rivales no son todos de la misma liga. Es decir, los 3 puntos que tú le ganas al Valencia, si consigues ganar, son 3 puntos que tú sumas y 3 que él no suma, y pasa una jornada. El día que juegues con el Atlético de Madrid o con el Rayo Vallecano, que no son rivales directos, tienes la misma obligación y necesidad de ganar, pero si ese día ganas tú y ganan los rivales, pues al final es todo igual. Entonces lo importante es Valencia, o sea, ahora mismo ganar al Valencia como sea. Si nos vas a elegir uno, ese, ¿no? Claro. Sí. Primero porque es el más inmediato, evidentemente. También. Yo ahí me apunto también a la filosofía del partido a partido. Y segundo porque, como dices, al final ganarle ya supone distanciarles un poquito más. Mestalla las cosas no están bien tampoco, lo siento mucho por el Pipo Baraja, pero es dejarles también bastante heridos. Y sobre todo reforzar lo que venimos haciendo, ¿no? Y ganar allí y luego, como vino a decir el otro día Pezzolano, voy a enseguida a pensar a ver si se puede ganar el Atlético de Madrid. Pero para mí es fundamental esos 3 puntos, porque al final, aunque a mí tampoco me gusta lo de hacer cuentas de la lechera, es verdad que ponerte con 38 puntos incluso te da una bola extra para poder equivocarte, por así decirlo, en los siguientes partidos, o sin ir más lejos con el siguiente, que sería el del Atlético de Madrid, no ir pensando que contra el Atlético tienes una exigencia. Claro. En lo que estaremos todos de acuerdo es en la grata sorpresa que ha provocado este hombre, Pezzolano, con su llegada, ¿no? Ha llegado a falta de 11 jornadas, de una liga que no conoce, aunque es liga que lo ha visto todo, pero al final no ha entrenado aquí nunca. Les ha imprimido un carácter que de momento lo estamos viendo tremendo al equipo y bueno, que están saliendo las cosas. Sí, absolutamente. Yo creo que también, mira, estaba siguiendo esa liga, por supuesto, pero mi padre también está siguiendo, claro, todos estamos siguiendo, pero no es lo mismo, ¿no?, cuando estás por aquí. Entonces yo creo que yo tengo mucha confianza porque igual que Pablo Pezzolano tiene algo que otros entrenadores no lo tienen, y es el suerte. A veces que el suerte se acaba, pero ahora mismo tenemos que disfrutar. Tenemos 3 partidos que no ha perdido, 2 han ganado, uno ha empatado. Así que hay que mirarlo esto, hay que ganar contra Valencia y seguir en el mismo camino. Yo creo que estaba mirando esta mañana con los cambios de entrenadores esta temporada. Y la verdad, solo Mendilibar en Sevilla y Pablo Pezzolano tienen esos resultados positivos, porque luego Rubén Baraja, Luis García, son los nombres que conoce todo el mundo por su carrera deportiva, pero tampoco no tienen resultados lo que esperaba. Así que vamos a ver, hay que mirarlo por la suerte en Valencia y mirarlo por 3 puntos. No, está claro que le ha cambiado la cara, el rendimiento y también la suerte, como dices, porque ayer esos minutos finales de agobio tal, todo el mundo decíamos, ya, otra vez nos vuelven a meter gol en el 91, o sea, porque ya lo veíamos venir, pero en cambio, fíjate, pues tienes a Onglá al más alto nivel, que con Pacheta creo que estuvo partido y medio y no pudo estar más, Amalá 3/4 partes de lo mismo, tal. Al final, claro... Pero Estuani tenía.
95, 94 más o menos, Sí. que tenía una Sí, normalmente con ojos tuvo, cerrados. sí. la mete Claro, de no, fuera. esa suerte. Es lo que se habla de suerte, También ¿no? la suerte influye, que normalmente esa te la meten en el 94 y te quedas con cara de tonto una vez más, y ayer afortunadamente eso no pasó. El mismo detalle de los cambios, por ejemplo, ¿no? Que en otro momento al Valladolid le pilla con los 12 en el campo y ya tenemos una liada importante. No quiero El ni otro día nos pensarlo. pilló con Escudero fuera del campo. Sí. Respecto de la suerte, el otro día Pezzolano hablaba de ello. Es verdad que influye la suerte, pero a veces la suerte se provoca también. Y el otro día Pezzolano en la rueda de prensa previa lo decía, que si haces determinados comportamientos defensivos, la que antes iba al palo ahora se va fuera. La que iba adentro la bloquea un defensa o la para al portero. Es verdad que en el momento en el que estás en bloque bajo estás abocado a que cualquiera te la pueda marcar, pero yo creo que ahí el equipo también ha mejorado también, que a nivel de conductas defensivas está bastante mejor, e incluso, aunque se pueda dar reiterados acercamientos, yo reconozco que no sufrí en este último partido. Sí que es cierto que el del Villarreal un poquito más, pero contra el Girona yo reconozco que no sufrí. Pues yo Fuiste el único. Fuiste el único, Pues sí. yo te voy a decir que yo sufrí más ayer que el día de Villarreal. Sí, yo sufrí bastante. Yo no, fíjate, pero sufrí. Yo en los dos. Ayer la del minuto 94 es pura suerte y ahí da igual los automatismos. O sea, Stuani primero la pega mal solo en boca de gol y no solo eso, es que detrás estaba mejor colocado su compañero Oriol Romeu para empujarla. O sea, eso fue pura suerte, que ya nos tocaba, todo hay que decirlo, ya nos tocaba. Pero ayer estuvo a punto de volver a salir cruz, ¿eh? Sí, y yo creo que a mí también me gusta esa faceta de Pezzolano de reconocer las cosas, de decir, bueno, pues a mí no me gusta afrontar los partidos así, estar tanto tiempo en bloque bajo, porque yo quiero hacer otro fútbol y quiero propugnar otra cosa. Bueno, pues ahora no puedo por la razón que sea, porque ya... La explicación de los 5 defensas fue genial. Claro, y hablar de fútbol, que es una cosa que, vamos, que es una maravilla poder escuchar una rueda de prensa y que haya contenido y que se expliquen las cosas, que no pasa nada, que no hay que ocultar tanto, que es que a veces nos volvemos locos y hablar los solo de entrenadores. sensaciones, ¿verdad? Claro, hay que hablar de fútbol. Explícalo, que no pasa nada, que no le estás dando pistas al entrenador rival que ya tiene una trayectoria suficiente para saber. No, y que es que no da pistas a nadie, porque sin dijo en la previa que seguramente iba a dar continuidad a Fresneda en el lateral izquierdo y no fue así, y que iba a jugar con 4 y tampoco fue así. O sea, que es que luego despista a todo el mundo. Pero por eso a mí me ha sorprendido mucho. Vamos a escuchar a Pezzolano precisamente hablando de la explicación de por qué mantuvo la defensa de 5, cuáles son los fundamentos para esa decisión. Hoy nos da solidez contra este tipo de equipos, con una estructura contra un 4-3-3 que vienen con confianza y esa triangulación que tienen con el lateral interior extremo, rompimiento de segunda línea, mismo los centros a pierna cambiada, ¿sí? Como Tony Villa, que hoy se ha lesionado, como digamos, todos los extremos a pierna cambiada, te juegan centro de segundo palo y se te mete el interior extremo y a veces tenés al punta que se tira el segundo palo y siempre quedan todos los equipos en inferioridad. Y nosotros hoy no podemos tener un detalle ni un segundo que haya inferioridad dentro de nuestra área. Entonces buscamos eso, defender esas partes del campo para que entienda. Quise pasar porque nos faltaba un hombre arriba o en el medio, nos faltaba un hombre para presionar y sacar más el equipo. Pero íbamos a tener esa debilidad, íbamos a perder fuerza dentro del área. ¿Por qué? Porque hoy en día no tenemos el trabajo de meterse uno en la línea o del extremo hasta dónde ayudar o no ayudar, eso se necesita tiempo. Lo solucionamos con una línea de 5 que la trabajamos bien, saber dónde están las superioridades del rival y quedar bien parados dentro del área siempre 3 jugadores y que no vengan con ventaja de atrás. Para que sepas, esos son los argumentos del por qué aguanté la línea de 5 por más que el equipo no estaba cómodo en el medio campo, pero estábamos cómodos defendiendo esos sectores de la cancha que ellos se hacen muy fuerte y así ganaron casi todos los partidos por esos sectores. Claro, luego en esa línea de 5 tienes que tener un tío como Ongla, que es un sacrificio puro, que es talento puro también, está claro, y que yo no he visto, vamos, últimamente desde luego, a un hombre que se anticipe tanto, que saque tantos balones, que ayude tanto a despejar y a, bueno, pues a achicar agua, ¿no? Yo recuerdo que hemos sentado por aquí, creo que antes de partido contra Valencia, el otro partido, y la verdad que hemos hablado que nos falta un jugador ese tipo, ese perfil. Y justamente es que es un jugador que no hace errores, que prácticamente no pierde balón, sabe cómo salir con balón. Sí, es que se coloca muy bien, igual, se perfila exactamente, muy bien. puede colocarse como la defensa, puede irlo un poquito más adelante. Es un fichaje de 10 y yo creo que
hay que hacerlo todo para que se quede para las próximas temporadas. Fíjate que lo trajeron por Malsa en el mercado invernal para reforzar el centro del campo y ya Pacheta lo colocó de central. El primer partido. El primer partido. Que lo hizo muy bien. Y el primer entrenamiento también que nos llamó la atención, pero no necesitábamos un medio, bueno, pues mira, ese de 2x1, que es verdad que yo creo que todo lo que, y lo hemos hablado aquí más de un día, todo lo que en el mercado de verano se falló, porque lo decíamos y no nos sorprendas decirlo, ahora ha sido todo lo contrario. Yo creo que ahora los fichajes de invierno, por fin, y es muy difícil, hay que poner encima de la mesa, oye, que Fran Sánchez ha acertado y que el caso de Onglá, yo creo que era, yo al menos, el que menos expectativas tenía. Me parece un acierto brutal. ¿Qué os parece esa explicación que ha dado Jesús, que a ti te gusta mucho hablar de lo táctico puramente del fútbol? Es que es tal cual, ¿no? Al final estábamos muy sacrificados o sufriendo mucho en el centro del campo, pero atrás estábamos bien y ahora tenía la manta. Estamos en un momento, bueno, en cualquier equipo pequeño, dicho con el máximo respeto, en cualquier equipo de los que luchan por no descender, el intentar dejar la portería cero, que él lo destacó como un valor importante, es fundamental. Al final no puedes mantener esa mentalidad de, bueno, si nos meten 3 ya meteremos 4, porque en primera no te va a pasar, desgraciadamente. Entonces creo que es un acierto total y absoluto el que tiene él, porque está yendo contra sí mismo, en cierta manera. Pero sabe que aquí lo fundamental, lo dijo, es estar en primera división. Y para estar en primera división, ahora mismo seguramente tenga que apostar por eso. Yo en el momento en el que se empezaba a hablar, todavía no era ni siquiera oficial, de la llegada de Pezzolano y empecé a informarme, me advirtieron de una cosa que se está viendo. Este tío es muy listo. Este tío viene para crear un proyecto, pero lo primero que va a hacer es adaptarse. Y desde la pizarra es capaz de cambiar mucho los partidos. Y es muy voluble y utiliza muchos esquemas y tiene mucha riqueza táctica. Y en el poco tiempo que llevamos viendo, que le llevamos viendo, se está notando. Porque lo cierto es que el equipo a nivel táctico ha cambiado ya de la noche a la mañana. Hay momentos en los que todavía se recuerdan algunas cosas de la época anterior. No digo esto por desdeñar a Pacheta, pero lo cierto es que a nivel estructural yo creo que se ve un equipo con más aplomo y es porque él tiene esa mentalidad. Seguramente a él le gustaría, yo el otro día le preguntaba por el fútbol de posición, seguramente le gustaría implementar más cosas ya de ese tipo, pero tiempo ahora mismo es demasiado pronto. Y ahora está yendo a lo práctico, con lo que tiene, a sacarle el mayor rendimiento de forma más inmediata. Y de hecho lo dijo, que ni siquiera forzarles físicamente, que a él le gustaría apretar mucho más tiempo arriba desde el inicio tal, pero claro, ya lo vimos en este partido, aprietas en la primera parte y en la segunda el equipo se cae físicamente, no aguantó. Y sobre todo que también le he leído en alguna de las muchas entrevistas que ha dado estos días, que a lo mejor el dibujo que más le gusta es ese 4-3-3. ¿Qué pasa ahora? Pues que no tienes a los extremos necesarios al 100%, sí que los tienes en plantilla, pero bueno, como ya vemos que Machis todavía no está, que Kennedy tampoco está y que solo está Plata, y a ratos, a ratos, que el otro día afortunadamente estuvo ya bien y trabajó mucho, pero solo con uno y luego pues la labor de plano en esos momentos que pues no estaba dando todo lo que debía, pues bueno, pues si no tengo las piezas suficientes para jugar como a mí me gustaría, pues voy a buscar otra forma que me valga, y creo que eso para un entrenador, saber adaptarse y tener cintura, es oro puro, y yo reconozco que Pezzolano por ahora me está ganando por eso, porque está sabiendo adaptarse, lo que decía Jesús, a cualquier circunstancia, a lo que le toque. El saber sufrir, que hay que ver el resto de jornadas, saber lo que nos espera, lógicamente, pero eso, el saber sufrir, el ir a los duelos, el aguantar, lo hemos visto en Villarreal y el otro día, pues esos minutos infernales, pero esa capacidad de sacrificio del equipo que últimamente ya no la tenía, que se dejaba ir, que te marcaban un gol y es que se diluía como un azucarillo, y eso para mí es fundamental que lo haya podido recuperar de momento. Yo creo que sobre todo este Real Valladolid, respecto a Pacheta, sabe escoger en qué guerras meterse. Hablabas de los duelos. El Real Valladolid con Pacheta era el equipo que más duelos ganaba de Primera División. ¿Qué pasa? Que muchas veces eran duelos por puro ímpetu, que si lo ganabas, bien, pero si lo perdías, a la espalda estabas muerto. Ahora siempre va a haber, principalmente Onglá, alguien detrás que te va a sostener. Lo vemos en el comportamiento de los centrocampistas, están llegando todos, pero en el caso de que cuando uno llegue, si no llega a remate, como el otro día Monchu, enseguida va a tener un colchón detrás que le va a cubrir. Antes era todo movimientos mucho más individuales, eran muchos esfuerzos, aunque todos corrían, pero eran todo como muchos esfuerzos a una intensidad muy alta y normalmente emparejamientos 1 para 1. Ahora ya no hay esos emparejamientos 1 para 1 casi, ni en ataque ni en defensa. Siempre va a haber alguien o que te ayuda en ataque o que te ayuda en defensa. Y yo creo que una de las claves está en eso, en que ese 1 para 1 que tanto se hacía con Pacheta, ahora ya no se está haciendo, y por ahí puede venir también parte de esa capacidad. Y también que, bueno, que creo que con Pacheta no sé si es que no sabíamos o no podíamos ponernos en ese bloque bajo con la firmeza con la que lo estamos haciendo ahora. Es que a veces también
reacciona el equipo a nueva persona que entra en el vestuario, que es fresca. La verdad que lo que veo yo, Pablo Pezzolano, es que vive con el equipo, ¿no? No sé cuántos kilómetros está corriendo al lado de la línea, pero en la banda, pero igual que lo mismo que los jugadores. Y el otro día que estaba en la cabina, pues aire acondicionado a tope seguro, porque estaba muy calentito ahí. La verdad que se ve un entrenador así. Ya veremos luego si mantenemos la primera división, cómo es el plan para empezar la liga, porque no puede jugar lo mismo como ahora, ¿no? Pues imagino. Está claro que estamos jugando por lo que estamos viendo ahora. Exactamente, ¿no? pero plan tenemos, hay que seguir esto. Sí, no, será distinto cuando él ya tenga a todos los jugadores en el verano para hacer la pretemporada, para hacer la preparación física que necesite, etcétera, etcétera, y para ver qué equipo y qué plantilla tiene también, lógicamente. Precisamente, Manuel, estamos viendo imágenes del entrenamiento de esta mañana. Hay que decir que es de recuperación, aunque es una semana más corta. Los titulares han quedado en el gimnasio, no los hemos visto, y ha hecho, pues, que es muy habitual, un partido de 11 para 11 con los chicos del filial. Por cierto, muy pendientes de Machis, la ha puesto ahí en esa banda izquierda, intercambiando la posición con Iván Sánchez. Veremos si juega de titular incluso en Valencia. Le hemos visto ya hoy con más confianza en el entrenamiento, pero ha sido tremendo el entrenamiento de hoy. Ha sido muy intenso, muy largo, hasta el punto que he escuchado a un jugador que ha dicho: si parece un entrenamiento de pretemporada. Es decir, no estaban acostumbrados a pues últimamente parece que no, pero bueno, sí que estamos viendo entrenamientos ligeramente más intensos, o por lo menos más largos, los que podemos ver, que es muy poquito, en cuanto a lo largos que son, ¿no? y la intensos que en eso son. también es distinto, porque se nota que viene de otro fútbol o de otro continente, que el tema físico es distinto, pero últimamente en España se tiene esa tendencia de entrenar poco y en espacios reducidos, y esos partidillos que se hacían los jueves a campo completo que se han dejado de hacer, ya no los hace nadie. Claro, luego ves competiciones europeas y ves a cualquier equipo, francés, alemán, inglés, físicamente hablando te pasan por encima. Otra cosa es jugar al fútbol. Es que Pezzolano, perdona Manolo, lo hace todos los días. Sí, claro. Es verdad que antes teníamos, además, era eso, casi el partidillo los jueves, normalmente contra el juvenil. Ahora todos los días está o el Promesas o el División de Honor, o incluso ambos con ellos. Y en todas las sesiones se hacen ejercicios de verdad de partido. Y se para el ejercicio, efectivamente. Eso es, con lo cual, eso ahí al final también le da una riqueza al futbolista en lo físico y en lo táctico. Claro. Que no estamos acostumbrados a ver desde ese punto de vista, por lo que comentabas. Las situaciones reales de partido que te van a pasar. Y es que lo de los espacios reducidos, y no es solo de Pacheta. O sea, no, que yo lo con Sergio lo veíamos en general en el fútbol español. Sí, correcto, por eso, que no es un ataque, digamos, que hacia Pacheta, sino que es que... en los entrenamientos a puerta cerrada, pero con Pacheta era uno, entonces claro, y decías, el anterior, el previo al partido. O es en ese o en ninguno, Esta pero semana es verdad ya que yo lo pensaba, digo, es que luego en el partido no es un espacio de 10 metros en un cuadrado, que es que luego el campo tiene largo. Está bien que trabajes un poco pues para evitar o salir de la presión del rival, el espacio es reducido, pero luego efectivamente no todo. El despliegue al espacio, al final si no estamos acostumbrados a ver jugar balones al pie, en vez de al espacio como veíamos antes. Ya no hay esos extremos que teníamos en España que se iban en velocidad o que driblaban y que eran retadores auténticos. Eso está desapareciendo en el fútbol. Es una pena. Hablando de entrenamientos, hoy el lunes ha sido el único de toda la semana que va a puerta abierta, el resto toda la semana a puerta cerrada. Así que, bueno, pues teniendo en cuenta que esta semana el jueves hay partido en Valencia y que luego el domingo vuelve a jugar en Zorrilla. Esta semana hablará 2 veces el técnico, miércoles, previa del partido en Mestalla, y sábado, previa del partido frente al Atlético. Y para acabar, que nos quedamos sin tiempo, aludíais antes a Toni Villa, no sé quién ha sido el que lo ha mencionado, hoy hemos conocido el parte médico. Sabéis que jugó 1 minuto y medio en un choque con Joaquín, tuvo que salir, el hombre tuvo muy mala suerte. Lesión de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral externo de la rodilla derecha. Pasará por el quirófano, temporada perdida. Temporada una pena para... imagino que la mitad a lo mejor de la que no, mínimo tiene para 6 meses mínimo. Hasta final de año puede ser, seguro. Así que nada, qué caprichoso de fútbol y destino. Vienes a tu casa y en el primer minuto lesión grave. En fin, todo el ánimo para Toni, por supuesto, que sí, que siempre será uno de los nuestros. Pues nada, compañeros, muchas gracias. A vosotros. Ojalá que la próxima volvamos a estar tan felices y sonrientes y relajados. Ojalá. En la próxima ya salvados, ¿verdad que sí? Perfecto. Firmamos. Cerramos la tertulia, ahora continuamos. Aquí seguimos. En Tecnicalor llevamos más de 60 años suministrando y asesorando en instalaciones de aire acondicionado, piscinas, riego, mantenimiento de jardines y calefacción.
Primeras marcas al mejor precio para tu jardín y piscina. Tecnicalor, en Avenida del Norte de Castilla 13, Polígono de Argales. Aquí continuamos en este que va a ser el último bloque del programa, porque justo a continuación llega la edición mensual de Corriendo por el Mundo. Enseguida estará por aquí Depa y hablaremos con el de Superiplo por Sudamérica. Ha estado en Ecuador, en México. También vamos a hablar de las carreras que se están celebrando por aquí en España. En definitiva, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con el mundo del trail o del running. Pero sin salirnos de la práctica del deporte amateur o a nivel popular, hoy hemos querido invitar a Raquel Blasco porque estamos observando con cierta preocupación que después de la pandemia la gente ha dejado un poco de lado los reconocimientos médicos a la hora de practicar deporte, no de forma profesional. Los clubes profesionales tienen servicios médicos competentes, tienen muchos medios a su alcance y tienen muy controlados a los deportistas, pero los deportistas amateur, los que se hacen de forma individual, aquellos que también lo hacen a nivel federado, pero que no son profesionales, pues están dejando de hacerse esos reconocimientos médicos. A modo de ejemplo, este fin de semana, este domingo, ha tenido lugar la Maratón de Madrid. El SAMUR ha atendido este domingo a 147 personas en la Maratón de Madrid, 13 de ellas fueron trasladadas a distintos centros, 2 en estado grave, una por golpe de calor y otra por una patología cardíaca. 147 personas. Ya no vamos a ponernos trágicos y hablar de el año anterior que murió un joven de 21 años en la media maratón de Elche, los 5 que han caído en la Beovia San Sebastián, en definitiva, en fin, son datos que avalan que nos estamos relajando en ese sentido y hemos querido invitar a una profesional para concienciarnos todos de la importancia de acceder a ese reconocimiento médico, a mirarnos bien, porque es muy saludable hacer deporte, pero hay que hacerlo de una forma, digamos, ordenada. Raquel, buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias, como siempre, por traernos a mí y a nuestros problemas a vuestra casa, que la verdad es que problemas vamos a tener y cada vez más. Primero, como muy bien dices, golpes de calor, llegada de la muy buena temporada para empezar a hacer deporte y además deporte esforzándonos mucho. Pero el problema más importante incluso procede de algunas federaciones que han empezado de una manera sorpresiva a anular la exigencia de un certificado médico para participación deportiva, del reconocimiento médico. Esto nos ha tomado a todos por mucha sorpresa. Llevamos muchos años luchando porque el deporte sea cada vez más seguro, sobre todo, como muy bien has dicho, en los estamentos menos profesionales, que son quizá los que a lo mejor prefieren gastarse dinero en unas zapatillas deportivas y no gastárselo en un reconocimiento médico. Entonces, sorpresivamente, ahora algunas federaciones, no todas, afortunadamente, han dicho que basta con una declaración responsable de salud para que sus deportistas federados puedan obtener la licencia federativa. Nos ha tomado a todos por sorpresa porque ya la población general, como muy bien estáis diciendo, está relajándose un poco en las medidas un poco de seguridad, cuando de repente esto les viene a dar la razón. Digo, bueno, pues si lo dice la federación, pues razón tendrá, ¿no?, para hacerlo, y un reconocimiento médico preparticipación deportiva es obligatorio de realizar. ¿Independientemente de la edad del participante? ¿O entendemos que a mayor edad, obviamente, más obligatorio? En efecto, cuanto más viejo, el factor de riesgo por excelencia es lo que marca nuestro carnet de identidad. A partir de los 45 años, de 35 años, si además hay algún tipo de factor de riesgo, somos viejos para el deporte. Tenemos un sistema cardiovascular caduco, por así decirlo. De manera que alteraciones que pueden ser mínimas, estando en basal, como estamos ahora hablando, pues pueden convertir en una patología grave que puede llevar a la muerte de la persona. No estamos hablando de banalidades, no estamos hablando de que, bueno, voy a torcer el tobillo y voy a estar por 4 o 5 semanas sin poder entrenar o competir. No estamos hablando de que te mueres. O bien de que vas a dejar secuelas graves que te van a impedir no solamente disfrutar de la práctica deportiva, sino hacer un estilo de vida normal y corriente como el que tenías. De manera que esto, yo entiendo que es una llamada a la población general, pero especialmente a aquellos que disfrutamos mucho con la práctica del deporte, sobre todo los más amateur.
el que tu federación no lo pida, incluso que en el deporte escolar los federados pequeñitos no le exijan o no exijan nada más que esa declaración responsable, no quita para que tú sigas siendo responsable y precisamente tu responsabilidad es no hacerte responsable de tu salud. El que se hace responsable de tu salud son los servicios médicos de tu club o de tu federación, pero desde luego tú no tienes por qué firmar de que estás sano. Tú no Sabéis eres... que esto me parece sorprendente, por no decir otra cosa peor. Es decir, tú tienes tu coche y tienes que llevar a pasar la ITV una vez al año, cada 2 años o cada 5, según la matrícula, según el estado del vehículo y la antigüedad del mismo, tienes que ir a pasarlo cada X tiempo. Si cada conductor condujera su coche libremente diciendo, bueno, yo me hago responsable de mi coche, no puede ser. ¿Y por qué hacemos eso con la salud de los individuos? Cuerpo, Pues, claro. Es que no lo entiendo. Es un ejemplo tan magnífico. El otro día comentándolo con unos amigos, y dices igual que si yo voy a la Dirección General de Tráfico y digo, oiga, que yo tengo el carnet de conducir porque sé conducir. Y a mí nadie me examinó. Dice, pero es que yo le aseguro que sé conducir y ya está, me vale. Eso es lo mismo. Es que lo que pasa es que en vez de un coche, como bien estamos diciendo, Claro, es una persona. Entonces, Claro. bueno, esto es gravísimo. Ya os digo que nos ha dejado a todos un poco, tan es así que hace 3 semanas la Sociedad Española de Medicina Deportiva emitió una nota de prensa precisamente llamando la atención a las federaciones de que no tomen el ejemplo de las que ya han recorrido este camino. Los deportistas profesionales nunca van a estar desprotegidos, jamás. Pero esos no son los que más nos importan a nosotros. Sin duda es esa población que es casi las 9/8 partes de todo, perdón, las 8/9 partes de todos los deportistas los que ejercen un deporte federado, que en principio es seguro y que no lo es si admitimos semejante atrocidad. Bueno, hablaremos otro día con más tiempo de esta cosa porque la verdad es que es preocupante y además un tanto inaudito, sinceramente. Hoy no tenemos tiempo para más. Raquel, te agradezco que hayas venido Muchísimo a vosotros. para hacer este llamamiento y que la gente tenga claro la importancia de hacerse un reconocimiento periódico médico para poder hacer deporte con total garantía y con total tranquilidad. Que hay muchas aplicaciones para medirnos el pulso, para registrar los ritmos a los que competimos, entrenamos, etcétera. Bueno, pues también hay que acudir a los médicos para, en ese sentido, hacernos un chequeo de vez en cuando. Esto es. Gracias, Bueno, Raquel. vamos a seguir adelante, vamos a hablar de balonmano. La victoria, enorme victoria, importantísima victoria del Recoletas Atlético Valladolid frente a Naitasuna. Le iba la vida en ello al equipo de David Pisonero, que estaba en puesto de promoción, que se había colocado a tan solo uno del descenso, porque el viernes el equipo de Guadalajara ganó a Benidorm. Bueno, pues partido en el que además la cosa empezó mal, el equipo navarro se puso por delante con 3-4 goles, parecía que íbamos a tener tragedia en Huerta del Rey, pero el equipo empezó a apretar en defensa, César empezó a parar, hasta 16 paradas hizo en todo el partido y al final se acabó llevando la victoria de forma cómoda por 8 goles. 30-22 en una muy buena media segunda mitad de la primera parte y una gran segunda parte del equipo de David Pisonero, que con los puntos que ha sumado ahora mismo ha puesto tierra de por medio con el descenso y gracias al empate entre Cangas y Cantabria también ha eludido el puesto de promoción. Ahora es Cangas el que está en ese puesto de promoción, por tanto de momento el Atlético de Valladolid estaría salvado. Pero ojo, ahora hay 2 semanas de parón. En la próxima semana compromisos internacionales, la siguiente se juega en Santander, la Copa del Rey, y luego hay que ir a Pontevedra, a la cancha del Cisne, que es el colista, y luego viene aquí de forma consecutiva Cantabria. Esos 2 partidos, de los 4 que quedan, son fundamentales. Si el equipo de Pisonero consigue ganar esos 2 partidos, se habrá salvado, porque luego hay que ir a León, y allí contra la Demar no esperamos ningún favor, y luego viene aquí para acabar Granollers, que está segundo clasificado y va a jugar la Final Four de la Liga Europea. En fin. Dos puntos yo creo que de mucho mérito por varias razones, ¿no? La primera, yo creo que porque se ha jugado un muy buen partido, yo creo que ha sido un buen partido. La segunda porque es contra quien es, que este es un gran equipo. Y sobre todo yo creo por los 22 goles defensivos, ¿no? Quizá ha conjugado un poquito la buena defensa con la intervención de César, ¿no? Si no, a este equipo dejarle en 22 goles es prácticamente imposible. Perdimos algo muy importante el día de Guadalajara que no fue el partido. Perdimos un poco la identidad. Eso fue lo que más me dolió. Esta es la identidad del equipo. Ganes o pierdas, puede pasar lo que sea, ¿no? Pero esta es la cara buena. Contentos, evidentemente, por ello, porque eran 2 puntos para nosotros fundamentales. O sea, no hay que
que poner paños calientes a nada. Faltan ahora 4 partidos, está la competición como está, y los partidos de casa tienen que ser pues de este calibre, ¿no? Si alguien nos los quiere ganar, nos los va a tener que arrancar, si no, pues nos tenemos que dejar todo en ello porque nos va mucho. Enhorabuena para ellos. El Aula este fin de semana no jugó. El próximo domingo a las 6 de la tarde juega el partido de ida de los cuartos de final del playoff por la Liga frente a Málaga en Huerta del Rey. Hay que ir a animar a llenar Huerta del Rey el domingo a las 6 de la tarde. El que ganó a domicilio fue el Real Valladolid Baloncesto. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Bueno, pues victoria importantísima por 82-94 en la cancha de Guipúzcoa, una cancha siempre complicada, buen partido para el Real Valladolid Baloncesto, que con esta nueva victoria pues se asienta en ese puesto de playoff no solamente, sino que sigue manteniendo el factor cancha, 19ª victoria de la temporada y segunda consecutiva a domicilio. Muy importante este dato de cara a lo que resta, que es ya muy poquito. Buen partido, como digo, de los de Paco García, líneas generales, que tuvieron que sufrir en el tramo final, pero como digo, esa victoria se vino para Valladolid. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Y para acabar hablamos de rugby. Malas noticias, cayó eliminado el Silverstone El Salvador en los cuartos de final de la Copa del Rey en un muy mal partido en Sant Boi. Necesitas energía para vivir. En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Bueno, pues el resultado lo dice todo, 35-7, efectivamente El Salvador, que queda eliminado en estos cuartos de final de la Copa del Rey en la cancha de Sant Boi. Muy superior el conjunto catalán, el propio Juan Carlos Pérez lo dijo al término del partido, han sido más intensos de principio a fin, con un juego muy superior, han ganado en los duelos y se han llevado ese encuentro, así que ahora ya solo nos queda vivo el BRAC, que está haciendo una mejor temporada a la del Salvador, no solo en Liga, también en Copa. Esperemos que siga adelante. Los echan para atrás, ahora El Salvador. Necesitas energía para vivir. En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Hasta aquí llegamos, se acaba la jornada, hoy un poco antes de lo habitual, pero como cada vez que acabamos antes viene corriendo por el mundo a continuación, así que no se vayan, que seguimos hablando del deporte. Hasta ahora.